Muy bien. Buenas tardes. Tanto tiempo. ¿Cómo andan? Bueno, volviendo a las redes, en mi caso, como ya ven, Roxana es bastante activa en eso. Bueno, estamos transmitiendo, si todo sale bien. Bueno, voy saludando a quienes se van sumando. Transmitiendo tanto para Instagram como para Facebook. Vamos a ver qué sale. Roxana está en una conversación de coaching ahora, así que no tengo operadora. Bien, propuesta que teníamos para hacer en webinar, la vamos a hacer abierta a todo el público. Una de las comprensiones que hemos hecho en Analema, en un taller que hemos realizado hace bastante tiempo, que se llamaba Coaching a la Carta. Bien, era una forma de hacer coaching individual con un grupo de personas, ¿sí? Venía un conjunto de personas, ¿sí? Grupos pequeños porque si no se dificulta. Bien, saludamos ahí a Jime que se va sumando. Bien, 6, 7 personas, 10 como muchísimo. Y lo que veíamos era que en la medida que alguien traía un problema, y hoy vamos a estar conversando justamente porque todo esto que vamos a hablar lo vamos a estar hablando desde el coaching ontológico. ¿Bien? Esto que una persona traía algún problema particular, de repente ese mismo problema particular lo traían 3, 4, 5, 6 personas y de repente nos encontramos todos trabajando el mismo problema. ¿Bien? A tal punto que todos estos problemas que íbamos relevando en estos talleres, bueno, están siendo parte de un libro que estamos terminando de escribir con Roxana y ojalá este año vea la luz, bien, para compartírselo a todos. Entonces, bueno, estos problemas que trae la gente eran muy habituales. ¿Qué temas van a estar en el libro, por ejemplo? Y hemos decidido tratarlos, trabajarlos profundamente. Bueno, está el tema de la ansiedad, ¿sí? La ansiedad no como algo patológico, ¿sí? Sino como una forma de vivir habitual que estamos teniendo los seres humanos, particularmente en este tipo de sociedades en las que vivimos, ¿sí? Sociedades de ciudad, ¿bien? Mucho tema con el sentido de la vida en cuanto y en tanto tengas objetivos, tengas metas, ¿sí? Entonces era muy interesante ver que había gente que le molestaba, sentía que estaba presionada para tener metas, para tener objetivos personales, y había otras personas que decían no tengo metas y me siento mal con eso, ¿no? Bueno, fuimos viendo un montón de temas muy interesantes y hoy el tema que hemos elegido y que justamente surgió de ese taller de coaching a la carta, bien, donde vos traías tus problemas y nosotros oficiábamos para servirte una solución, trabajar con vos junto a ti una solución, fue el tema de la procrastinación, ¿sí? Como palabra rara, ¿sí? Puede ser que lo hayas escuchado en castellano como postergación. Bien, finalmente, más allá del título que le pongamos, es dejar las cosas para después. De ahí un poco, voy a aprovechar y voy a ir tomando mate, espero no se ofendan. De ahí el tema de este webinar, de este vivo, ¿bien? ¿Por qué dejo todo para después? Entonces, como les comentaba un poco, esto fue algo que trabajamos del coaching, que al momento de pensarlo y de reflexionarlo, lo reflexionamos desde el coaching. Entonces, bien vale para aquellos que hoy se están sumando o para que el día de mañana vean el video, ¿sí? Contar brevemente qué es el coaching. Y a veces un lado oculto que no se suele decir, ¿bien? En esta época de positivismo, donde todo está bien, yo lo valgo, yo lo merezco, yo soy único, yo soy diverso, solemos olvidarnos de que en la vida tenemos problemas, ¿bien? Eso quizás no es una novedad, eso quizás no es una novedad para vos, pero lo que quizás eso sí es una novedad y es algo que solemos olvidar, es que esos problemas los ocasionamos en cierta manera nosotros, ¿bien? Y esto quizás ya te impacta, te afecta de alguna manera. Sí, eso que estás viviendo, que puede ser molesto, que puede ser incómodo, que te puede producir emociones como miedo, incertidumbre, insisto, enojo, culpa, ¿sí?
Si te viene pasando hace un largo tiempo, tiene que ver con vos. Tú de alguna u otra manera estás afectando a que eso ocurra, ¿sí? Quizás a veces por el solo hecho de existir, ¿bien? Pero la mayoría de las veces con un comportamiento concreto, bien definido, tú le estás aportando a tu mundo para que ocurra eso que tú no quieres, ¿bien? Insisto, y en esta época de positivismo, donde todo es motivación, donde tú puedes, ¿sí? Si evadimos la responsabilidad de reflexionar sobre el problema, lo más probable es que volvamos a caer en ese problema. ¿Bien? Lo que el coaching, en este caso el coaching ontológico, te da es la posibilidad de revisar, ¿sí?, cuál es el problema, porque finalmente le vas a dar solución a algo, ¿sí? Y eso que le vas a dar solución, eso que le vas a dar respuesta, es a tus problemas. ¿Bien? Entonces, bueno, esta es la parte quizás no tan marketinera del coaching, a pesar de que creo yo es lo que lo hace profundamente distinto, ¿sí? No vamos a poder avanzar, no vamos a poder cambiar nuestro estado de situación, de cómo está nuestro mundo, si nosotros no entendemos cómo nuestro mundo está siendo afectado. Bien, para poder dar respuesta, para poder darle solución, necesitamos comprender el problema. El problema no va a desaparecer porque digamos, vamos, tú puedes. No, el problema no va a desaparecer porque digamos, vamos, tú tienes la energía, tú tienes todo dentro tuyo. A veces dentro tuyo tienes lo que hace que el problema se genere. ¿Bien? Entonces, bueno, contarte. Hoy vamos a estar viendo este fenómeno de la procrastinación, este fenómeno de la postergación. Otra palabra en castellano apta sería dilación. ¿Sí? En castellano, digamos, dejar, ¿sí?, lo que hoy tú quieres, tú necesitas, para otro momento, ¿no? Entonces, vamos a indagar en este problema, vamos a indagar en estas situaciones, ¿no? La vivencia de un problema y la vivencia de un objetivo logrado. La procrastinación, la postergación, ocurre en esa relación. En la relación de, y escúchame el lenguaje, sé que necesito hacer algo, ¿sí? Tengo la comprensión, soy consciente de que necesito hacer algo. Porque de realizarlo, de hacerlo, ¿bien?, voy a obtener algo que finalmente es bueno para mí. Va a aparecer ese resultado, va a aparecer ese logro que necesito. ¿Bien? La procrastinación no es pereza, como solemos decir en Analema, y el capítulo ya está escrito de procrastinación. No es pereza. El perezoso se tira en la cama y duerme. El perezoso se tira en la cama o agarra el celular y viaja por las redes sociales, ve alguna película en alguna plataforma de streaming. No hay problema. El perezoso no sufre por aquello que debe suceder y no está sucediendo. ¿Bien? En cambio, quien posterga, quien procrastina, sí. Quien procrastina, quien deja para después lo que puede hacer hoy, como dice el refrán, es consciente que si no realiza eso que dice necesitar, que dice querer, ¿bien?, no va a aparecer el resultado producto de su hacer, y habitualmente, mayoritariamente, empiezan a ocurrir problemas porque ese resultado no aparece. Así que fíjense, quien procrastina, quien posterga, vive ese problema. Sabe que debe hacer algo, que si lo hace le proveerá de un resultado beneficioso, le dará placer, le dará alegría, vendrá una cantidad de plata. En algunos casos, producto de su hacer, evitará amonestaciones, evitará deudas, ¿bien? Sabe
Quien procrastina es consciente de aquello que tiene que hacer para lograr lo que quiere. Pero fíjense, y esto también es central en el coaching, muchas veces saberlo no habilita que lo hagamos. Yo sé que si lo hago va a venir algo bueno. Yo sé que si me siento a estudiar, finalmente vendrá el título y el título me permitirá acceder a nuevas posibilidades laborales. Pero por más que lo sepa, no lo hago. ¿Bien? Esta es la forma en la cual el procrastinador vive su problema. ¿Bien? Y por tanto, es consciente y por tanto sufre. ¿Bien? Sufre porque en el no hacer ni logra lo que quiere, por tanto vive en una situación de menor calidad, y en muchos casos, cuando lo que tenemos que hacer, cuando lo tenemos que producir como resultado es para otros, bien, ingresa en problemas relacionales con los demás, con su jefe, con su pareja, con su profesor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Así que el procrastinador es consciente de cuál es la solución a su problema. Volviendo a lo que hablábamos al principio del vivo. El procrastinador es consciente de su problema. No es que no sabe qué tiene que hacer. Sabe que si lo hace, logra lo que aspira, logra lo que ansía, logra lo que necesita. Pero a pesar de eso, va a decir, no puedo. En este conversar con gente, ¿sí? Y en este conversar con clientes y trabajar la procrastinación, nos fuimos dando cuenta que hay muchos tipos, ¿sí? Si hay que analizarlos, si hay que escribirlos en un libro, podemos crear tipologías, podemos crear, ¿sí? Categorías de procrastinación muy distintas. Pero estas categorías finalmente, ¿sí? Pueden ser englobadas dentro de una definición que sinceramente hemos hecho una búsqueda bibliográfica y no hemos encontrado a alguien que lo esté diciendo de esta manera. ¿Bien? Analicemos en un caso ejemplar y emblemático, ¿sí? Como saben, Analema Coaching tiene una escuela de formación en coaching. ¿Bien? Y como toda escuela, tiene alumnos. ¿Bien? Y como toda relación académica, hay un ida y vuelta entre, ¿sí? El hacer de los alumnos y el hacer de los profesores. Hay trabajos, hay guías, hay lecturas, ¿sí? Que leer, hay estudios que hacer, hay ejercicios donde plasmar lo aprendido. Este para nosotros es un primer lugar emblemático para contarles cómo ocurre la procrastinación. Entonces fijémonos un ejemplo de alguien que no está pudiendo estudiar. Sabe que si estudia, bien, va a rendir de la manera en que necesita, lo van a aprobar, si aprueba finalmente le van a dar un título, le van a dar un certificado, y ese certificado seguramente le permitirá hacer otras cosas, las que tú quieras, ¿sí? Desarrollarte profesionalmente en ese ámbito que has elegido, ganar dinero, bien, tener una mejor posición social, cada cual con los resultados a los que aspira en su vida. ¿Bien? Sabe todo esto que yo digo, si tú escuchas a un procrastinador, es consciente. Otro ejemplo es, sé que si me retraso en el pago de un impuesto, de una cuota, bien, sé que me van a aplicar una mora. Soy consciente, de hecho me pasa, de hecho me ha pasado en el pasado. Pero a pesar de que lo sé, sigo haciendo lo mismo que vengo haciendo y mis resultados no cambian. ¿Bien? Ahora, volviendo al ejemplo del estudio. Una pregunta que nos habilitó comprensión, ¿sí? Y que en este momento se las queremos dar a ustedes, es si andás procrastinando por la vida, si andás postergando, si estás dejando de hacer aquello que es útil para vos, revisa, ¿con qué cambiás? ¿Sí? Si tú tienes que hacer algo, pon el foco en la acción, tienes que escribir un informe, tienes que entregar un balance contable a tu jefe, ¿bien? Hay una acción, hay un comportamiento que tú puedes evidenciar, ¿sí? Y que otros pueden evidenciar.
Una pregunta que nos iluminó mucho fue, ¿qué haces en ese momento en vez de hacer lo que tienes que hacer? ¿Qué haces en ese momento en vez de hacer lo que tienes que hacer? Y cuando comparamos lo que necesitamos hacer, lo que debemos hacer, lo que nos están pidiendo hacer para cobrar un sueldo, para lograr felicidad, etcétera, etcétera, nos dimos cuenta, la gente nos trajo, que la emocionalidad de ese momento, ¿bien? Si yo me tengo, fíjate contándole a alguien, tengo que sentarme a estudiar. No digo que todos lo vivamos así. A mí me da placer estudiar. Hay otras personas que quizás no le da estudiar. ¿No? Entonces fíjate con qué cuento vienes reproduciendo el tengo que estudiar. El tengo que estudiar ya como lenguaje es bastante en sí mismo. ¿Sí? Tengo es una obligación. No lo elijo. Me lo han puesto, me lo han obligado. No me queda otra que estudiar. Ese hacer, cuando le preguntábamos a la gente, nos traía que ese hacer producía algo desagradable, producía una emotividad, una emocionalidad, ¿sí? No deseada, producía una incomodidad. Piensa, tengo que estudiar. Decimos en Argentina, qué bajón, qué molestia, qué cansador, tengo que estudiar. La emocionalidad de ese estar, de ese hacer, ¿sí? Era pum para abajo, no era satisfactorio. Ahora, cuando a la persona le preguntabas, ¿con qué has cambiado eso que necesitabas hacer? Pues bien, salían las actividades más variadas, ¿sí? Podía ser, me iba a la heladera a sacar un chocolate, iba a la heladera a buscar una bebida, iba a la cocina y me hacía un café. Bien. Agarraba el móvil, agarraba el teléfono celular y me ponía a navegar por las redes sociales. Y cuando le preguntábamos cómo era esa actividad, cómo tú sentías esa actividad, la gente nos traía que estaba bueno, que le producía emociones satisfactorias, que le agradaba. Entonces, en virtud de estas comprensiones, llegamos a acuñar esta definición de postergación, esta definición de procrastinación. Nos dimos cuenta que quien procrastina lo hace de manera recurrente y habitual, ¿sí? Quien procrastina habitualmente procrastina en un ámbito y puede ser que procrastine en muchos otros. Entonces llegamos a la conclusión de que la procrastinación es un hábito. Bien, y llamemos al hábito a aquello que hacemos de manera recurrente, aquello que hacemos habitualmente, cotidianamente. Entonces, la procrastinación es un hábito de qué? ¿Un hábito de qué? Un hábito de regulación emocional. Nos toca, ¿sí? Como saben, seguramente los habremos invitado al diplomado en gestión emocional. Trabajamos, los coaches ontológicos trabajamos en el plano emocional, en la Lema Coaching formamos en el plano emocional. Bien, las emociones es algo de lo cual tú puedes aprender, es algo que tú puedes cambiar, por eso lo llamamos de gestión emocional. Tú vives en ciertas emocionalidades y si tú quieres lo puedes cambiar. Cuando hablamos con la gente, entre todos los mitos que solemos repetir acerca de las emociones, la gente nos suele decir, no sé controlar mis emociones, no sé regularlas, no sé cómo. Pues bien, nos dimos cuenta que la procrastinación es algo que los seres humanos solemos hacer y demuestra nuestra competencia en la gestión emocional. ¿Por qué? Fíjate, tú estás haciendo algo que no te gusta, tú estás haciendo algo displacentero, que sabes que si lo hace te va a proveer de un resultado favorable, de un resultado que te dé placer y satisfacción, ¿bien? Pero al producirte displacer,
al desagradarte en algún punto, al sentirlo molesto, esforzado, cansador, tú rápidamente puedes cambiar de emoción y con solo hacer algo distinto, tomas el celular y te pones a navegar por las redes sociales. Fíjate, haces algo, te emocionas de esa manera, no te gusta y en automático, esta es la idea de hábito, ¿sí? Lo más probable es que tú no te des cuenta de que estás haciendo lo que estás haciendo y inmediatamente te encuentres haciendo algo que te va a retribuir con mayor placer, con una emocionalidad placentera, ¿bien? Una emocionalidad más afable, pero ese hacer no te sirve para lograr los resultados que tú quieres en tu mundo. Entonces la procrastinación, la postergación, el dejar todo para después de manera compulsiva y recurrente, es un hábito de regulación emocional que te aleja de lo que tú quieres vivir. La procrastinación hoy en día está haciendo pandemia, con el mayor respeto por el COVID, ¿sí? Es un hábito normal que la gente desarrolla. Y fíjate que es un hábito que tiene que ver con el control, mejor dicho, no nos gusta la palabra control, no, con la gestión de las emociones. Tú no sabes, tú quizás no eres consciente que cuando haces lo que no sirve, te estás brindando una emocionalidad satisfactoria. Es como si, frente a una situación que no te gusta, que te es displacentera, ¿sí? Te inyectas otra emoción distinta que está mejor, que está más buena, que te place más. Pero cuando haces esas actividades que te proveen esas emociones, te alejas indefectiblemente de aquellos resultados que quieres que aparezcan en el mundo. Así que la procrastinación, la postergación, decimos, es un hábito de regulación emocional que te aleja de las cosas que tú quieres. Fíjate, en este primer ejemplo que hoy te vamos a compartir, tiene que ver solamente, ¿sí?, con bueno o malo, con placentero o displacentero, ¿sí? Estudiar, puedes traer una emoción si quieres, puedes decir, es aburrido, me cuesta, ¿sí? Y fíjate, ¿qué haces en vez de estudiar? Te pones a ver televisión, te pones a ver un video en YouTube, te pones a comentar redes sociales. ¿Bien? Esa actividad para ti es mucho más satisfactoria y este es el meollo y el kit de la cuestión. En ese momento tú te estás dando placer, pero en cierta manera te estás despidiendo del placer que vas a obtener en el futuro, producto de ese hacer que necesitas hacer. Entonces fíjate, habitualmente no sabemos cómo nos emocionamos. Habitualmente no sabemos ni siquiera si estamos en una emoción o no. Mucho menos tenemos palabras para indicar en qué emoción nos encontramos. ¿Detectas el aburrimiento en tu vida? ¿Bien? ¿Cuál es la otra emoción que está del otro lado? ¿Será el asombro? ¿Bien? ¿Puedes compartirme el sentimiento, el registro corporal de cuando estás aburrida, de cuando estás en asombro? Es para pensarlo. ¿Bien? Te decía hace un rato que en esto de procrastinar hay varios tipos y a mí particularmente me ofrecieron la posibilidad de aprender. Seguramente lo has escuchado a la gente, a veces como broma, a veces seriamente, que tienen miedo al éxito. Y yo en ese momento no lo entendía, no lo comprendía. ¿Qué querrá decir una persona cuando dice tengo miedo al éxito? ¿Sí? Tengo miedo al éxito. Y fíjate, por eso procrastino, por eso postergo, por eso dejo todo para después. ¿Sí? Tengo miedo al éxito, tengo miedo a conseguir aquello que yo sé que si hago, lo obtengo. Como tengo miedo
a lograr aquello, evado. Dejo de hacer aquello que me va a proveer de lo que yo quiero. Yo en ese momento no podía entender que la gente me dijera tengo miedo al éxito, ¿sí? Porque rápidamente reconstruíamos, bueno, ¿qué es el éxito para mí? Bueno, en algún caso la persona estaba hablando de tener mucho dinero, ¿sí? Estar parado en una montaña de dinero, y yo le decía, bueno, estás parado en la montaña de dinero, ¿tienes miedo? No podía comprender cómo alguien, si lograba lo que decía que quería, ¿sí? Podía tener miedo a esa situación. Hasta que lo comprendí con un caso muy particular. Bien, y voy saludando a los que se van sumando y quizás no escuchaban la parte previa. Los invito a volver luego en el video. Fíjate, un dueño de una imprenta. Bien, un dueño de la imprenta que reconoció estar postergando, estar dejando cosas importantes, ¿sí? Cosas que hacer importantes para después. En el caso de este imprentero, dueño de la imprenta, decía que lo que estaba dejando para después era la emisión de facturas. ¿Sí? La emisión de las facturas, en Argentina las facturas son los comprobantes, los invoices, ¿sí? Es el comprobante de que se efectuó un proceso particular, una venta, etcétera, etcétera. Esta es la antesala a cobrar. ¿Bien? Así que nuestro amigo imprentero, si no emitía las facturas, si no las imprimía y se las enviaba a sus clientes, no cobraba. Él decía, yo sé que tengo que hacer las facturas, yo soy el que hace las facturas, ¿bien? Pero al momento de hacer las facturas encuentro cualquier otra cosa que hacer que no hacerlas. En este caso él decía, bueno, como hablábamos hace un rato con el ejemplo del estudio, ¿qué haces en vez de hacer las facturas? Y él decía, me voy a trabajar con los operarios a las máquinas. En vez de hacer las facturas, me voy con los operarios a hacer más producción que luego no se iba a cobrar porque no iba a hacer las facturas y no se las iba a enviar a los clientes. Fíjense que a pesar de todo esto, el cliente decía, me está yendo muy bien. Y cuando le pregunté por qué tan bien le estaba yendo, me termina diciendo que al llegar fin de mes no tenía plata para pagarle a sus empleados, no tenía plata para pagarle a sus proveedores y tampoco tenía plata para llevar a su casa. Con lo cual lo esperaba su mujer, imagínense a la mujer, con cara de pocos amigos, diciendo, bueno, ¿dónde está la plata para pagar los impuestos? A pesar de todo esto, él decía, me va bien. ¿En qué le iba bien? Bueno, estaba fabricando mucho, pero finalmente no estaba obteniendo el dinero por esa fabricación. ¿Por qué no lo estaba obteniendo? Porque no estaba enviando las facturas, porque intercambiaba ese hacer por cualquier otra actividad que no fuera, ¿sí?, la facturación. Entonces, en este ejemplo que les comento, ¿y por qué crees que te sucede esto? Le pregunto. Y él me dice, es que tengo miedo al éxito. ¿Y qué significa este miedo al éxito? Pues bien, dice, si yo cobro todo lo que tengo para cobrar, todo me iría fantástico. Tendría mucha plata en el banco, no tendría problemas. Y entonces Sergio le preguntaba, sin comprender, ¿pero por qué? ¿Qué hay de malo en eso? Finalmente, la pregunta de coaching que te pueden hacer, que te puedes hacer en tu vida es, de esa situación, ¿a qué le tengo miedo? Finalmente, no era la situación en sí misma. Fíjate, las cosas, las situaciones en las que caía por procrastinar, por postergar. Sus empleados se enojaban porque no estaba la plata en el momento en que tenían que cobrar. Sus proveedores también se enojaban y reclamaban porque no estaba el pago por los insumos y las materias primas que le habían entregado en tiempo y forma. Y finalmente, la frutilla de la torta, su mujer no tenía plata para gestionar la casa.
Toda esa situación era enormemente displacentera para él, pero era mucho más displacentero, ¿sí? En este momento compréndanme que no es algo que estoy imaginando, es algo que la persona dice, la persona decía en su momento, y era muy coherente para él, ¿sí? Muy coherente para él. Tú quizás también estás escuchando en este momento y dices, Sergio, tienes razón, ¿sí? ¿Cómo va a tener miedo a cobrar todo lo que tenía para cobrar? Bueno, él tenía miedo. ¿Qué era lo que le daba miedo? Fíjate, la situación, si la lograba, le impedía hacer, ¿sí? Por miedo a que esa situación se concretara, se materializara, la persona no lo hacía. Y en el mientras tanto, iba viviendo situaciones totalmente displacenteras con su pareja, con sus proveedores, con sus empleados. Prefería soportar esas situaciones displacenteras a que lograr el resultado final, que era cobrar. No estábamos hablando de ninguna locura. Ahora, el cobrar le iba a proveer de éxito, le iba a proveer de fortuna monetaria, y a lo que él finalmente tenía miedo era a la invalidación que su familia muy religiosa le iba a realizar a él. ¿Qué quiere decir con invalidación? Lo iban a amonestar porque le fuera bien. ¿Por qué? Volví a preguntar. Porque a la mirada de su familia muy religiosa, el tener mucho dinero estaba mal. Entonces quizás con esto me estoy haciendo entender, me estaré explicando, me pregunto, esta persona tenía miedo justamente a tener dinero, se evadía en las acciones, las cosas que tenía que hacer, las tareas que tenía que hacer para obtener el dinero, era capaz de sufrir un montón de otros displaceres y cuestiones, enojos, ¿sí? Piénsense, pareja de este amigo, pareja, proveedor de este amigo o empleado de este amigo. Yo en un momento le mostré y le dije, fíjate, imagínate que yo soy tu empleado y tú andas por los pasillos diciendo, a esta empresa le va bárbaro, nos va muy bien, pero tú no pagas los sueldos en fecha y tienes deuda con tus propios empleados, viendo tus empleados que produces mucho. ¿Qué pensarán tus empleados de ti? ¿Dónde está lo bien que te va? Bueno, finalmente procrastinamos a veces para que no nos vaya bien. Procrastinamos a veces para no evitar ciertas situaciones. Del otro lado del miedo al éxito está la procrastinación, la postergación por miedo al fracaso. Ni siquiera hago lo que sé que tengo que hacer porque de hacerlo me va a retribuir lo que quiero, a retribuir lo que ansío. Ni siquiera lo hago. Porque si lo hago, quizás muy en el fondo sé que lo voy a hacer mal. Y si lo hago mal, eso va a tener algún tipo de consecuencias, particularmente a mi autoimagen. Entonces aparece en estas clasificaciones de la postergación y de la procrastinación, ¿bien?, una idea general de que procrastinamos para no hacer aquello que nos produce displacer. Entonces, usando una metáfora, rápidamente nos inyectamos haciendo una actividad distinta con una emoción distinta. Si el estudio, por ejemplo, me genera agotamiento, aburrimiento, ¿bien?, me voy a ver Netflix, que eso seguramente me va a producir entretenimiento, asombro. Estoy dejando de hacer lo que necesito para lograr lo que quiero, para hacer algo que en ese momento me brinda placer, pero obviamente no me va a brindar aquello que necesito profundamente. En el caso de la procrastinación por miedo al éxito, voy a dejar de hacer aquello que me va a proveer lo que necesito
Porque en algún caso, si estoy ahí, bien, alguien me va a amonestar. En este caso, fíjense qué importante era la familia para nuestro amigo el imprentero, que temía que lo amonestaran, que temía que lo invalidaran. No quería pasar por eso, prefería pasar por los enojos de su gente, a poder pasar por eso, a necesitar pasar por eso. Y finalmente, algo que hoy sí, y de esto te quiero terminar de hablar para cerrar, sí, es algo que nos impide mucho lograr lo que queremos, es el miedo al fracaso. Y esto, insisto, se instaura en una mirada que tiene que ver con la autoimagen, que tiene que ver con creencias de que nosotros somos los resultados. ¿Sí? Cuando digo miedo al fracaso, estamos hablando de que fui, hice y no obtuve lo que yo quería. Bien, obtuve algo de menor calidad. Escucha la palabra fracaso, ¿no? Hoy en día tú me dices fracaso y yo pienso en el Titanic. Bueno, tenía un barco y lo choqué contra un iceberg y bueno, el barco se fue al fondo, nadie lo puede sacar de ahí y ahí quedó. Fue un fracaso. Basta, ¿sí? No lo hago más, no lo puedo hacer. Esta mirada tiene la idea de que yo cada vez que hago debo hacer bien, debo hacer de manera efectiva. Y esta mirada justamente es la que nos impide lograr lo que queremos. Porque en este caso ni siquiera vamos a hacer por miedo al fracaso. Para cuidarnos de una mirada a veces ficticia que está en los demás. Yo creo que los demás me van a estar viendo como si fuera un estadio de fútbol, un campo de fútbol, donde todos mis parientes, amigos me van a estar viendo como fracaso. Bien, eso, ¿cuánto tiene de real? ¿Y qué problema hay con el fracasar? Cuando muchas veces andamos diciendo que todo error es una posibilidad. Todo fracaso es una posibilidad. ¿Una posibilidad de qué? Una posibilidad de aprender. Rara vez alguien logra lo que desea en la primera vuelta. Rara vez alguien logra lo que ansía en el primer intento. Le llamamos suerte de principiante a eso. La idea de que debo hacer bien a la primera y tener éxito, ¿bien? Es una idea que nos saca del juego de lograr aquello que ansiamos. Ni siquiera hacemos, a veces por miedo, ¿no? Y eso sí, a veces me cuesta entender. Tengo miedo, ¿ven?, de mostrarle al otro que no soy lo que él espera, me pregunto. Lo que yo espero de mí mismo, lo que yo espero de mí misma, pero sé que aún no soy. Porque si tengo miedo de mis capacidades. En algún punto soy consciente de que si hago no voy a lograr lo que quiero. ¿Qué hace que no vuelva a intentar y aprenda una vez, 2 veces, modifique mi comportamiento las veces que sean necesarias hasta lograr lo que quiera? ¿No? Así que bueno, les agradezco mucho a todos los que han estado ahí. Fíjense, les vuelvo a comentar lo que les decía hace un rato. La procrastinación es una temática que se puede trabajar con coaching. Fíjense todos estos mundos de sentido, todos esos espacios a los que hemos arribado y llegado. ¿Bien? Hay gente que de primera mano le desagrada hacer algo y puede ahondar en ese significado que hace que tú tengas, entre comillas tengas, ¿no? Que hace que tú debas realizar esto que a ti no te gusta. Y muchas veces la gente dice, cierto, tenés razón, Sergio. A pesar de que no le dije nada, le hice una pregunta. Tienes razón, me doy cuenta de que no estoy obligado a hacer aquello que me disgusta. No estoy obligado a hacer aquello que no tengo ganas. Ese displacer
que te puede ocurrir cuando haces lo que necesitas hacer, te puede estar demostrando que es demasiado esforzado, que ese resultado que tú aspiras no tiene corazón, ¿sí? No tiene una emoción que te movilice para lograr eso. Y a veces esa reflexión de la procrastinación te permite soltar cargas. Ahora, si tú lo deseas, si tú te mueres por lo que hay al otro lado del hacer, bueno, bien, puedes empezar a intervenir en estas ideas. Puedes aprender a quedarte un ratito más en la incomodidad. O te invito a observar esas incomodidades. Te invito a poder diseñar estrategias que, por ejemplo, si cambias lo que necesitas hacer por mirar el celular, bueno, prueba a guardar el celular en algún lado. Pero es una obviedad, Sergio, me puedes decir. No, no es una obviedad. Piensa que tú cuando procrastinas lo haces de manera inconsciente. Al rato te encuentras, y te invito a que lo hagas en tu propia experiencia, al rato, tiempo después, te encuentras haciendo lo que no sirve. Y a veces el tiempo después, para ti y para mí, oscila en mucho tiempo. Quizás te encuentras fluyendo por la internet, fluyendo por las redes sociales, 1 hora después de que empezaste a hacer. Y ahí te das cuenta, ya perdí 1 hora de hacer lo que necesitaba. Entonces, a veces hay herramientas que tienen que ver en la conformación de este hábito. Bien, el tiempo va a ser tirano en este vivo. Fíjate, el hábito, lo que se reproduce de manera inconsciente, decíamos, la procrastinación es un hábito de regulación emocional, ¿sí? Te vas a encontrar haciendo lo que no te sirve cuando te des cuenta que lo estás haciendo. Esto puede ser al segundo, y cuanto más conciencia ganes en tu conexión con el hacer, más rápido te vas a dar cuenta. Hay gente que me cuenta, fíjense, en una posible gestión del tabaquismo, desarrollando hábitos nuevos, ¿bien? Había una persona que me decía, yo me doy cuenta que voy a ir a comprar cigarrillos, ¿sí?, cuando los estoy comprando. Entonces, fíjate, ¿cómo cambiamos el hábito? Bueno, él empezó a colocar post-it, ¿sí? Quizás iba a 2 cuadras a comprar los cigarrillos, ponía post-it de colores, ¿sí?, ahora no me sale la palabra, del auto, ¿sí? Entonces, el color, cuando levantaba la vista y veía un post-it color fucsia, fosforescente, la persona se daba cuenta que estaba cayendo en el hábito, que se iba a encontrar dentro de 10 minutos comprando cigarrillos que no le servían. ¿Bien? Entonces, fíjense, en estas rutinas o estrategias para empezar a gestionar la procrastinación, ¿bien?, un primer lugar en el cual pueden influir, pueden intervenir, es en la conformación del hábito, y habitualmente la conformación del hábito es contextual, ¿sí? Si tú habitualmente procrastinas en un lugar particular, bueno, prueba a hacer lo que necesitas hacer en un lugar distinto. Prueba a prescindir de las cosas que te invitan a procrastinar. Y luego, para situaciones que tienen que ver con las creencias, bueno, está la opción de pedir una conversación de coaching. ¿Bien? Porque las creencias que te llevan a procrastinar no es algo que estemos habituados a racionalizar y a comprenderlas, ¿no? Así que bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo a todos los que han pasado, que han sido muchísimos, y nos despedimos hasta la próxima vez, seguramente tocando otro de estos temas del futuro libro Coaching a la Carta, donde hemos encontrado con cuestiones que son muy comunes, cosas que nos pasan, espacios de sufrimiento que nos suelen pasar a las personas en este siglo XXI. Les mando un beso, un abrazo y nos estamos viendo próximamente. Cuídense mucho.